Y en el día de hoy voy a compartir entonces una porción de la palabra de Dios que se refiere a que nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Y entonces voy a empezar con algunas preguntas para que nos pongamos a pensar, ¿sí? Y reflexionemos un poco y después vayamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de este tema, de que nosotros no somos de este mundo. Mi primera pregunta es, ¿cómo sería? Que me la hago a mí misma, ¿no? También. ¿Cómo sería vivir una vida sin miedo, sin peligros, sin envidia, sin necesidades, sin dificultades, sin dolor, sin enfermedades, sin nada ni nadie que nos pueda distraer para poder trabajar con Dios, para Dios, de disfrutar de todo lo que Dios hizo para que sus hijos, nosotros, lo disfrutemos? ¿Cómo será vivir sin eso? Bueno, mi respuesta es que no me lo puedo imaginar, pero sí sé con certeza que esto va a suceder algún día. Un día vamos a encontrarnos con una vida sin miedo, sin peligro, sin envidia, sin enfermedades, sin nada que nos obstruya ni nos frene para poder disfrutarlo a Dios, para poder disfrutarlo a nuestro Señor Jesucristo. Ese día todavía no llegó, pero se está acercando tan pronto, porque nuestro Señor Jesucristo está volviendo, ¿sí? Y algún día, ese día va a llegar y está muy cerca. Cada día que nosotros nos levantamos está un día menos para poder No sabemos el momento, porque eso es tiene la total potestad Dios de saber cuándo va a suceder, pero mientras tanto nosotros lo estamos esperando en cualquier instante. Por eso tenemos que estar preparados para poder recibir ese maravilloso momento, ¿sí? Y saber que en el transcurso de esa espera nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y mientras tanto estamos viviendo en este mundo. Mientras tanto estamos viviendo alrededor de circunstancias donde sí hay miedo, sí hay peligros, sí hay enfermedades, sí hay dificultades, necesidades. Y entonces vayamos al primer pasaje bíblico donde vamos a ver por qué estamos en este mundo donde está inserto todo esto que nosotros no queremos. Lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el contexto en donde Jesucristo pasa por unas tentaciones directamente hechas por el adversario, por el diablo, ¿sí? Jesucristo pasó todas las tentaciones habidas y por haber. Fue tentado en todo, pero sin pecar, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, de versículos 5 al 8, vamos a poder leer lo siguiente. ¿Qué dice? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Le mostró, ¿sí? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y acá está la razón. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué cosa? A mí me ha sido entregada la potestad. Está hablando, ¿sí? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Quise leer unos versículos más, porque quiero mostrar cuál es la respuesta ante esa tentación que tuvo Jesucristo de parte del diablo, ¿sí? Con la palabra de Dios le dijo, escrito está, ¿sí? Escrito está que al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces no negoció lo que le había dicho el diablo. Pero vayamos al tema de hoy, que en donde el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad porque a mí me fue entregada esa potestad. Entonces, el mundo en el que vivimos actualmente, la potestad la tiene en estos momentos el diablo, ¿sí? No deja de hacer cosas el diablo para convencernos de que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es todo lo que hay o es lo mejor que hay. Nos lleva a buscar sentirnos plenos y completos con sus cosas, las cosas del diablo. Pero la realidad es que el mundo, así como está, nunca va a poder satisfacer todo lo que nuestros corazones realmente anhelan, ¿sí? Porque ponete a pensar, ¿cuántas personas tienen todo el dinero que quieren tener? ¿Cuántas personas tienen más dinero de lo que cualquier persona necesita? O tiene bienes, ¿sí? Y tiene cosas materiales y no les falta absolutamente nada. Pero sin embargo, también ponete a pensar cuántas de esas personas se sienten plenas realmente. Si no, por lo contrario, podemos encontrar y tener muchos ejemplos de que todas esas personas que pueden tener todo lo que necesitan en este mundo, en este momento, se sienten vacías igualmente. ¿Por qué? Porque el mundo, las cosas de este mundo así como está, lleva caminos sin salida y no está completo realmente. ¿Por qué? Porque sin dar lugar a Dios, realmente las cosas no se completan. Por lo contrario, entonces, dándole el lugar a Dios, es cuando realmente uno se siente colmado. Una persona se siente plena en el corazón cuando le da el lugar a Dios en su vida. Y entonces llegamos a la conclusión de que esta vida en esta época es una mezcla de cosas, porque aunque todo lo que fue creado da testimonio de Dios, ¿sí? Y que fue diseñado para la gloria de Él, el hombre, ¿sí? El hombre creado por Dios, Adán, por su desobediencia, cedió la potestad que él tenía de toda la creación de Dios al adversario. Y desde ese momento, él tiene la potestad de este mundo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, porque vamos a corroborar esto. No es que te lo estoy diciendo yo, que Adán por su desobediencia cedió esa potestad, ¿sí? Y que ahora todo lo que nosotros vemos de necesidad, peligros, enfermedades, muerte, todo es a consecuencia de esa desobediencia de Adán. En Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros cuando nacemos como hombres, mujeres de cuerpo y alma. Estamos muertos espiritualmente, producto de esa muerte que se produjo a raíz de la desobediencia de Adán, junto con Eva, ¿sí? Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual.
y que pasó toda esa muerte espiritual, pasó a todos los hombres. Por eso cuando nosotros confesamos y creemos en Jesús como nuestro Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, ahí volvemos a nacer espiritualmente, renacemos espiritualmente. Pero el adversario, a pesar de que ahora, en estos momentos, ¿sí?, desde el momento de la desobediencia de Adán hasta el día de hoy, tiene la potestad del mundo, el adversario sabe cuál es su final, ¿sí? Vamos a ir a Romanos, pero ahora capítulo 16, para leer esto, ¿sí? Vamos a leer cuál es el final del adversario. Y él lo sabe, y nosotros lo sabemos también, cuál es el final que tiene él. Y nos aferramos a esa esperanza de vivir en el reino de Dios con este adversario, ¿sí?, con el diablo ya vencido. En Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué pasará? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sí? Y en 1 Corintios 15 también habla de este final del adversario, porque va a ser destruido. En 1 Corintios 15, versículos del 22 al 26, leemos: porque así como en Adán todos mueren, como ya lo dijimos antes, también en Cristo todos serán vivificados cuando retorne. Versículo 23, pero cada uno en su debido tiempo. Vamos a ver en qué orden es esto. Cristo, las primicias. Cristo fue el primero, ya fue resucitado y ahora está en la diestra del Padre, ¿no? Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, no en otro momento. Los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En el 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dios nunca quiso que nosotros tuviéramos algo que ver con la muerte, ni con la muerte física ni con la muerte espiritual. ¿Sí? Con respecto a la muerte física, es la que va a suceder, ¿sí?, en algún momento, si Jesucristo no retorna antes, para cada uno de nosotros los que estamos vivos en la actualidad. Y tampoco quiere que tengamos que ver con la muerte espiritual, que es lo que le sucedió a Adán y Eva. Por eso es que él, apenas sucedió esto, tuvo ya diseñado el plan de redención para el hombre, para poder recuperar ese don de Espíritu Santo perdido por Adán a través de esa desobediencia. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo, ¿sí? Porque a través de él nosotros podemos renacer y recibir el don de Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, porque nosotros, ¿sí?, si bien no tenemos nada que ver, Dios no quiere que tengamos que ver con la muerte, seamos realistas que hasta que no retorne nuestro Señor Jesucristo, varios de nosotros, tal vez o tal vez no, podamos morir físicamente, que es lo que la palabra dice, dormir, ¿sí? Porque es como dormir, no tener noción del tiempo. En 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13, podemos leer, dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque Cristo fue las primicias, ya resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo resucitarán los muertos en Cristo? Cuando retorne Él. Cuando uno duerme, no va a ningún lado, porque en el momento está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que ahí es donde van a resucitar. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es esto el momento que estaremos siempre con el Señor? Cuando retorne el Señor Jesucristo, que vamos a reencontrarnos en el aire. En el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo hijo de Dios tiene esta esperanza, que la muerte física es como si fuera una pausa entre dormir en Cristo y la reunión con Él en las nubes. Para todos los que estén dormidos, es decir, muertos, en el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo, será como un abrir y cerrar de ojos. Cerraron sus ojos al dormir en Cristo, y sin tener noción del tiempo, los abrirán nuevamente, ya estando en el aire con nuestro Señor. Nuestra vida con este cuerpo mortal, el que tenemos ahora en la actualidad, es finita, es decir, termina en algún momento, ya sea que dormimos en Cristo o ya sea que seamos transformados, como leímos en 1 Tesalonicenses. Una cosa a la otra, esta vida que tenemos ahora como cuerpo mortal es finita, se termina. Pero como hijos de Dios tenemos la mira en nuestra vida eterna en el reino de Dios, con el adversario y sus huestes destruidos por siempre. En cambio, si nuestra mirada está en este mundo, vamos a estar buscando y buscando la plenitud y estar completos, ¿sí? Y llenos y buscando la satisfacción completa sin encontrarla, ¿sí? Si estamos dedicados a buscarlo eso en este mundo así tal cual está ahora, porque es imperfecto este mundo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la potestad la tiene el adversario. Y si pensamos que logramos esta plenitud, esta satisfacción con lo que podemos lograr en este mundo, va a ser por poco tiempo, porque en algún momento esto termina. Esta vida así tal cual la tenemos, ¿sí?, tiene una duración limitada. ¿Y cuál es la duración? El tiempo que Dios decida enviar a nuestro Señor Jesucristo para reunirnos a todos sus hijos con Él en el aire. Vamos a ir a 2 de Corintios 4, porque ahora vamos a tratar de ir viendo las diferencias que hay entre la mirada en este mundo y la mirada en nuestra vida eterna,
¿sí? En esa vida que no termina nunca en comparación con esta vida que es limitada y finita. En 2 Corintios 4, versículos, empezamos en el 16, leemos: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque tenemos una vida. Se está refiriendo, el hombre exterior es el cuerpo que lógicamente se va desgastando y vamos cumpliendo años y tenemos nuestros producto lógico de los años que van pasando, ¿sí? En el cuerpo mortal, pero tenemos un hombre, una mujer, una naturaleza interior espiritual, que esa es la eterna, es la que se renueva día a día, dice la palabra. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ves la diferencia, no? Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en medio de caos, corrupción, de todas las obras que pueda producir el adversario, porque estamos bajo la potestad de él en este mundo, ¿sí? Pero esas tribulaciones, ¿sí?, las debemos enfrentar, pero leímos que la tribulación es momentánea, porque en algún momento se va a acabar esto. Entonces, en el 18 decía que no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿sí? Eso es lo que nos va a producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son las eternas. Por eso vamos a pasar a Efesios 6, porque es cierto, y la realidad es que estamos en medio de un mundo donde las obras del adversario están por todos lados. Miramos por todos lados y vemos la obra del adversario. Pero Dios, en su palabra escrita, dejó escrito en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13, algo muy importante para tener presente y tenerlo en cuenta, ¿sí? Dice en el 11: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Una leve tribulación momentánea, decía en 2 Corintios. Puede ser que pasemos por circunstancias que no sean las mejores, ¿sí? Y puedo casi asegurar que vamos a pasar circunstancias que no son las mejores, que no tengamos todo lo que queremos y que puede que tengamos que encarar momentos de dolor, de enfermedad, de dificultad, de conflictos. Sí, es cierto, ¿sí? Porque Dios habla de que hay días malos, hay momentos malos que nos pueden suceder, ¿sí?, y que tenemos que enfrentar. Pero habiendo acabado todo, Dios nos pide que sigamos firmes. Y en Romanos, vamos a ir a Romanos, vamos a ver la visión que
Dios le inspiró para que Pablo escribiera en Romanos 8, ¿sí? Que es cómo enfrentar las aflicciones. Fíjate vos qué maravilloso este versículo, Romanos 8:18, que Dios le dijo a Pablo: escribí esto que vos sentís, para que todos puedan saber que esto es lo que nosotros hoy, ¿sí?, en el 2016, después de tantos años que fue inspirado por Dios, esto lo podamos aplicar en nuestras vidas. En Romanos 8:18, Pablo, por inspiración de Dios, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar de que no experimentamos ahora en plenitud la gloria venidera que va a manifestarse, nosotros en ella tenemos la mira. Ahí tenemos que poner nuestros ojos y nuestra expectativa, porque no es comparable lo que nos pueda suceder en las aflicciones en este tiempo presente, sabiendo que son momentáneas, no son para nada comparables con la gloria que que se va a manifestar. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida eterna prometida por Dios ya está garantizada, ¿sí? ¿Por qué está garantizada? Por medio de nuestra fe que nosotros manifestamos en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Él es que nosotros tenemos acceso a la vida eterna y ya está garantizada. No es de extrañar que nos sintamos muchas veces como prisioneros o atrapados entre dos mundos, ¿sí? Estamos viviendo en este mundo en medio de todo un caos, pero sabiendo que no pertenecemos a este mundo, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios y Dios nos prometió, una vez que destruya al adversario, una vida sin nada de lo negativo que vemos en el día de hoy. Y así lo dijo Jesucristo. En Juan 17 vamos a leerlo. Es una hermosa oración, todo el capítulo 17, pero vamos a leer solamente algunos versículos referido a esto que Jesús le oraba al Padre por sus discípulos, ¿sí? Y es nuestra misma realidad, porque sus discípulos luego recibieron el don de Espíritu Santo, ¿sí? Así que tienen la misma realidad que tenemos en el día de hoy. Tenían la misma realidad que en el día de hoy, ¿sí? Nosotros, en el día de hoy, nosotros. Ellos están durmiendo en Cristo, esperando el retorno cuando Dios lo decida. En Juan 17, versículos 14 en adelante, leemos, dice: yo les he dado tu palabra. Jesucristo, era una oración de Él. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De ese mundo imperfecto está hablando, ¿no? 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira qué lindo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice en el 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús oró, lo oró por sus discípulos. Específicamente no le pedía a Dios que los quitara del mundo, sino, por lo contrario, que los guardase del mal que estaba en el medio del mundo, ¿sí?, que había en él. Ellos estaban y nosotros estamos también en ese mundo, ¿sí?, dominado por el adversario. Pero ellos no pertenecían a ese mundo y nosotros no pertenecemos a este mundo. Todos sabemos, ¿sí?, que no es fácil. Estamos constantemente
bombardeados por todas cosas alrededor nuestro del mundo. Pero ten en cuenta que cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos, cuando muchas veces no salen las cosas como deseamos, y cuando nos suceden cosas indeseables que no queremos, no empecemos a cuestionarle a Dios de lo que sucedió, ni pensemos que Dios nos va a poner una prueba para ver si nosotros creemos en Él. Porque estamos hablando de que el adversario es el dueño de este mundo, tiene potestad por el momento, y el diablo es el autor de todas esas cosas negativas. Porque si no, estaríamos perdiendo de vista lo que habíamos leído en Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. El adversario con sus huestes de maldad son las que van a poner en nuestro camino, van a hacer algún día que otro que sea malo. Pero habiendo acabado todo que leímos, tenemos que estar firmes. No tenemos que minimizar las acechanzas del diablo. No podemos pensar que esas cosas negativas sean producto de nuestro amoroso Dios. En Juan 10:10 está muy claro algo con respecto a las obras del adversario y también a las obras que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10:10 dice que el ladrón, una forma de llamar también al adversario, a Satanás, al diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice Jesucristo, en la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida hizo disponible Jesucristo? La vida eterna, porque a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Jesús habló de una vida abundante para aquellos que lo seguían y creían en Él, ¿sí? Pero esa vida abundante nunca la definió en términos de abundancia material. La vida abundante que por medio de Jesucristo se hizo disponible, ¿sí? Cuando llegamos a ser hijos de Dios, es esa vida eterna que nosotros tenemos y que tenemos esa esperanza de tener. Siguiendo en Juan, pero en el capítulo 6, versículo 40, leemos: y esta es la voluntad del que me ha enviado. También las palabras de Jesucristo en la palabra de Dios. Que todo aquel, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ya leímos el momento que va a suceder esto. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero? Cuando Dios envía a Jesucristo de retorno. La vida abundante no se mide de acuerdo a circunstancias materiales, a circunstancias convenientes o fáciles, sino que es realmente contar con una vida, al menos en este mundo, donde Dios nos dio y nos sigue dando su palabra, ¿sí? La vida abundante es la vida eterna que nosotros vamos a tener, pero mientras tanto, Dios no nos deja sin herramientas. Esas herramientas es su palabra escrita y tener disponible el Espíritu Santo en nosotros para que Él nos pueda seguir dando su palabra, seguir hablándonos. Nos dio ese don de Espíritu Santo, donde podemos manifestar hoy mismo el poder que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tener la plena certeza de que vamos a ser transformados o arrebatados para vivir eternamente en el reino de Dios. ¿Cuándo? En el día postrero.
El poder de Dios con el que contamos en nuestras vidas hoy y nuestro vivir diario sirviéndolo es el único bien, ¿sí? El único bien que nos va a completar en este mundo que alrededor vemos todas obras del adversario. Cuando Pablo, vamos a releer 2 de Corintios 4 ahora, después de hablar de varias cosas más, cuando Pablo, por inspiración de Dios, decía que el hombre exterior se iba desgastando, pero el interior se renovaba día a día, nos muestra la perspectiva que él tenía de las cosas, ¿sí? De las tribulaciones momentáneas, cómo las veía. Él ponía la mira en las cosas que no se ven, que son las eternas. Por eso vamos a leer de nuevo 2 de Corintios 4, del 16 al 18 que habíamos leído hace un ratito, que decía: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La única forma de vivir en este mundo, mientras que esperamos el retorno de nuestro Señor, y no formar parte de este mundo, sino que simplemente transcurrir los días trabajando para Dios, sirviendo a Dios y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza, es permanecer mirando las cosas que no se ven. Es por eso, ¿sí?, que Pablo una y otra vez deja escrito por inspiración de Dios lo que él pensaba acerca de estas tribulaciones, que pasó más de una. En 2 de Corintios 4 vamos a leer estos tres versículos, ¿sí? 2 de Corintios 4 del 7 al 9, donde también vemos una vez más qué es lo que Pablo pensaba cuando se encontraba en peligros, qué es lo que decía, lo que él pensaba de su corazón. Dice en el 7, 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Que estamos atribulados en todo? Y yo agrego, sí, estamos atribulados en todo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Mas no angustiados. ¿Estamos en apuros? Mas no desesperados. ¿Estamos perseguidos? Mas no desamparados. ¿Estamos derribados? Pero no destruidos. Fíjate, él aceptaba. Él decía, estamos atribulados, estamos en apuros, perseguidos, derribados, pero en contraposición, ¿qué decía? Pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados, no estamos destruidos. Nosotros también podemos afrontar las distintas circunstancias que se nos puedan presentar de esta manera. Comenzar el día, cuando nos levantamos, dedicándole nuestro día, sea cual fuera la actividad que tengamos que hacer, ¿sí?, porque cada uno de nosotros tiene distintas actividades por hacer, sea cual fuera lo que tengamos que hacer, dedicárselo a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacer todo lo que tengamos que hacer. Le permitimos a Dios, le hacemos un lugar en nuestra vida a Dios y a nuestro Señor Jesucristo para que nos muestre qué hacer, cómo dirigirnos, ver más allá de las cosas que vemos, ¿sí?, ver las cosas espiritualmente hablando, y ver también y poder disfrutar de la manifestación del poder, del maravilloso poder que Dios nos dio a través de su espíritu que tenemos dentro. Por eso, cada vez que nosotros nos levantemos,
pensemos en todo lo que tenemos, ese tesoro, ese Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo mortal, que acá en 2 Corintios 4 lo llama vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Vamos a ir a algunos pasajes de 1 de Juan, capítulo 4, donde vamos a leer la realidad nuestra, ¿sí? Porque de vez en cuando nos tenemos que recordar unos a los otros lo que la palabra de Dios escrita dice de nosotros mismos como hijos de Dios. Porque es muy fácil olvidarse, porque ya lo dije más de una vez, estamos bombardeados de cosas y de las obras del adversario en este mundo, que a veces nos suena más fuerte que lo que dice Dios. En 1 de Juan 4, versículo 4 y 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Te lo repito? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 5, es un versículo que es una pregunta, para que nosotros lo pensemos, a ver cuál es la respuesta a esto. 1 de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Te la vuelvo a preguntar, ¿sí? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Encontraste la respuesta, ¿no? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Dios quiere y desea caminar con nosotros en la vida, en esta vida, mientras que esperamos el retorno de su Hijo. Mientras tanto anda yendo el Evangelio de Juan, ¿sí? Que nosotros seamos vencidos por las cosas del mundo no tiene que ser nuestra realidad, ¿sí? Nosotros vencimos al mundo porque nosotros somos los que creímos en el Hijo de Dios. En Juan 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo no está hablando. En el mundo tendréis aflicción. Mirá qué realista que fue. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesucristo venció al mundo y nosotros seguimos sus pasos, ¿no? Bueno, también en Colosenses 2, versículo 8, otras cuestiones más para tener presente a la hora de ver todo lo negativo que podemos tener alrededor nuestro. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, dice. Estén atentos, porque es fácil que nos engañen entonces. Tal vez no es tan fácil, pero nos pueden engañar. Mirad que no os engañen. Y en Santiago 4, versículo 4, algo muy categórico, ¿sí? Para que no tengamos que negociar nada, como Jesús tampoco negoció con el mismísimo diablo cuando lo tentó, ¿sí? Él no negoció nada. Acá en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay medias tintas, ¿sí? Nuestros valores en este mundo tienen que ir cambiando de a poco. Tenemos que reemplazar esas cosas que vemos, ¿sí? No darle tanta importancia porque sabemos que son cosas temporales y momentáneas, y
cambiar nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son las eternas, son las que valen la pena mirar. No significa, en absoluto estoy diciéndolo esto, no significa que no disfrutemos de las cosas que podamos tener en este mundo, pero no que seamos amigos del mundo. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, hace esta diferencia en este capítulo de Primera de Juan 2, versículo del 15 al 17. Habíamos terminado de leer recién en Santiago 4:4 del tema de que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pues somos amigos de uno o del otro. Y acá lo dice de otra manera, para que sea bien claro. En 1 Juan 2, versículo 15 al 17 leemos: no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el dueño del mundo? ¿Quién tiene esa potestad? Bueno, el adversario. Versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, posesiones, riquezas, logros, ¿sí? Objetivos cumplidos que puede dar el mundo, esta vida temporal, por supuesto que la podemos disfrutar, pero no seamos amigos de ellos, no lo amemos, no lo pongamos primero, ¿sí? No pongamos nuestra mirada en ellos como el logro permanente, porque sabemos que no lo es, ¿sí? No perdiendo de vista, ¿sí? Y no olvidándonos que son temporales. No tenemos que ser esclavos de ellos, no tenemos que ser amigos de ellos, no tenemos que amarlos a ellos y aferrarnos y ser esclavos de ellos. Tenemos que estar atentos, porque decían, miren que no los engañen con los rudimentos del mundo, ¿no? La habíamos leído en Colosenses. Tenemos que estar atentos para que nadie nos pueda tapar los ojos para poder ver esas cosas que no se ven, esas cosas eternas. Y para eso tenemos que ir cuidando nuestro corazón y cuidar que nadie nos engañe. Y en Romanos 12, que vamos a leer ahora, versículo 2, nos pide que vayamos transformando esas prioridades que uno puede tener, ¿sí? Y en la medida que uno se da cuenta que poner la mirada en donde tiene que mirarse, que son en las cosas que no se ven, en las cosas eternas. Cada vez que uno ve que está poniendo la mirada en cosas temporales por encima de las cosas eternas, bueno, podemos cambiar eso, modificarlo, ¿sí? Y transformarnos en el espíritu, transformar nuestro entendimiento hacia lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Y la palabra siglo en otras versiones se traduce como mundo. No se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse a este siglo, a este mundo, en lugar de renovar nuestro entendimiento, es no comenzar, ¿sí?, a movernos de acuerdo al mundo al que pertenecemos. Nosotros pertenecemos al mundo de Dios, ¿sí? Al reino de Dios nosotros pertenecemos. Ya estamos ahí, en la mente de Dios ya estamos viviendo en el reino de Dios, porque es algo que ya tenemos garantizado. Tenemos que esperar el momento nada más del retorno de nuestro Señor. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Vivimos en este mundo,
pero no pertenecemos a Él. Y vamos a ir a Romanos 8, porque ahí vamos a poder ver bien, claramente, las diferencias entre las personas que ponen las miradas en las cosas temporales con aquellas que ponen su mirada en las cosas eternas, que ocupan, que transforman su entendimiento, ¿sí?, y modifican el orden de prioridades, que no significa disfrutar las cosas que tenemos al día de hoy, perfecto, pero no las amemos. Nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, y a sus cosas también, a las cosas de Dios, a sus asuntos. Eso es lo que tenemos que amar. Eso es lo que tenemos, ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. En Romanos 8 vamos a leer gran parte de este capítulo, versículos del 5 al 14, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es nuestra esperanza, ¿sí? Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es renovar el entendimiento, es no conformarse a este mundo, a este siglo. En el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios? Sí, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro. Entonces, tenemos que dejar guiarnos por ese Espíritu. Somos hijos de Dios. Sigamos en el versículo 31, donde empieza a mencionar varias cosas que produce el adversario en este mundo. Dice en el 31 de Romanos 8: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta en el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O pensá cualquier otra cosa? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el 36 sigue diciendo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y ahí decilo vos también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las obras del que tiene la potestad el mundo
acusa a los hijos de Dios, condena al Hijo de Dios, lo quiere separar del amor de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de tribulaciones, angustia, persecución, hambre, menciona un montón de cosas que trata de distraer y sacarnos de foco, ¿sí? Pero somos más que vencedores, eso tenemos que tener claro. No nos tenemos que sentir como vencidos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, no por nosotros mismos. ¿Y quién nos amó? En Juan 3:16 lo leemos, es un versículo que muchas veces leímos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Conformarse a este mundo, moldearse a este mundo, en lugar de renovar nuestro entendimiento, es no comenzar a movernos de acuerdo al mundo al que pertenecemos. Nosotros, vuelvo a decir, somos ciudadanos de los cielos. Y para ir terminando, en Filipenses 3 vamos a leer este último pasaje. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Vivimos en este mundo temporalmente, transitoriamente, hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto tenemos un trabajo, gran trabajo importantísimo que hacer, que es que todas las personas conozcan a Dios y puedan renacer del Espíritu de Dios, tengan esa vida eterna, esa vida abundante que Jesucristo hizo disponible, que Dios a través de Jesucristo hizo disponible. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. En Filipenses 3, entonces, versículo 18 al 21, para terminar, leemos: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dicen muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y Dios está con minúscula, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es nuestro futuro, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestros cuerpos, ¿sí?, semejantes al cuerpo de gloria suya, el que tiene ahora en este momento. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tener disponible esta palabra escrita tuya. Gracias por tener disponible día a día tu palabra en nuestros corazones. Gracias por seguir dándonosla, por poder conocer cuál es tu voluntad, seguir conociéndola, dejarnos guiar por tu voluntad. Te doy gracias por cada corazón de cada uno de tus hijos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser Él nuestra cabeza y nuestra guía en cada uno de nuestros días. Te doy gracias por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.